Buenos días, hoy les voy a hablar acerca de rinosinusitis y enfermedades multisistémicas. Vamos a hablar acerca de los mecanismos por los que las enfermedades sistémicas pueden causar cambios a nivel nasal, la asociación entre asma, alergia y rinosinusitis crónica, la rinosinusitis y bronquiectasias, fibrosis quísticas, los déficits de la alfa-1 antitripsina, rinosinusitis y enfermedades granulomatosas y el síndrome de discinesia ciliar primario. Dentro de los mecanismos por los cuales las enfermedades sistémicas pueden causar cambios en las fosas nasales están por el propio mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, por ejemplo en las coagulopatías que estos pacientes pueden presentar epistaxis, también por las características histológicas de la mucosa nasal y sinusal, como por ejemplo en la telangiectasia familiar hereditaria, y por la tendencia de la enfermedad sistémica a afectar las fosas y los senos paranasales, como por ejemplo las enfermedades granulomatosas, las inmunodeficiencias o los trastornos del sistema mucociliar. La rinosinusitis crónica se va a estar más asociada frecuentemente a enfermedades multisistémicas. Por ejemplo, en las poliposis nasales bilaterales con eosinofilia en la mucosa tenemos que sospechar en asma, en rinitis intrínsecas y en la triada de Samter. Y en las poliposis nasales bilaterales en las que hay una neutrofilia tenemos que sospechar en fibrosis quística. Vamos a observar que el asma, alergia y rinosinusitis crónica van a estar íntimamente relacionadas, ya que son enfermedades inflamatorias que van a afectar a toda la mucosa del tracto respiratorio. Aquí las inmunoglobulinas E van a jugar un papel muy importante porque se van a correlacionar positivamente con el grado de engrosamiento mucoso observado en las tomografías de los senos paranasales de pacientes que presentan rinosinusitis crónica, y este no va a cambiar tras la cirugía de exéresis de esta mucosa enferma. Aquí la inflamación neurógena y las células inflamatorias, especialmente los eosinófilos, mastocitos y linfocitos T, van a ser los principales mecanismos implicados en las interrelaciones entre estas tres patologías. Y sabemos que del 70 al 80% de los asmáticos sufren rinitis. Esto va a predisponer al desarrollo ulterior de la rinosinusitis. 20% de los pacientes con rinosinusitis crónica tienen pólipos bilaterales y representan un grupo especialmente refractario al tratamiento médico y quirúrgico. Aquí el intenso edema y la infiltración eosinofílica van a ser muy características de la mucosa nasal de estos pacientes. Y aquí el Staphylococcus aureus va a jugar un papel importante por las exotoxinas que secreta, que van a actuar como superantígenos responsables de la reacción inflamatoria nasosinusal que observamos en los pacientes con poliposis bilaterales. Aquí podemos observar una hipertrofia mucosa difusa que va a afectar a los senos maxilares, y también podemos ver que va a afectar a los senos etmoidales. Esta tomografía es un paciente que presenta rinitis alérgicas en fases activas. Y la triada de Samter, que va a estar dada por la intolerancia al ácido acetilsalicílico, el asma bronquial y los pólipos nasales. La rinosinusitis crónica polipoidea y el asma van a coexistir en más del 90% de los pacientes con esta triada. Y estos pacientes van a presentar anomalías del metabolismo del ácido araquidónico y también en los receptores de los leucotrienos, por lo cual vamos a observar una marcada mejoría cuando administramos medicamentos como el safirlukaz o el montelukaz. Ya hablando acerca de la rinosinusitis y las bronquiectasias, tenemos que las bronquiectasias van a ser la destrucción y dilatación anómalas, van a ser permanentes e irreversibles de uno o más bronquios que van a ser de mediano o de pequeño tamaño, y esto va a estar producido por la destrucción de los componentes musculares y elásticos de la pared bronquial. Las bronquiectasias difusas se van a asociar más frecuentemente a rinosinusitis en ciertas patologías, como ser la fibrosis quística, las discinesias ciliares primarias y el déficit de la alfa-1 antitripsina. Y en la fibrosis quística, aquí en la fibrosis quística va a haber una mutación delta F508 en el 70% de los cromosomas de la fibrosis quística, que se ha asociado más frecuente a una anomalía en el cromosoma 7. Aquí la proteína defectuosa, que va a ser el regulador transmembrana de la fibrosis quística, va a desencadenar un mal funcionamiento de los canales de cloro del transporte transepitelial, por lo que se va a ir aumentando la viscosidad de moco. Todo esto va a producir que sea dificultosa la eliminación y va a favorecer a la colonización por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Aquí, esta va a ser de una herencia autosómica recesiva, va a afectar entre 1 a 3.000 a 10.000 nacidos vivos por año, y en el diagnóstico es importante realizar la prueba del sudor,
que van a encontrarse concentraciones de sodio y cloro superiores a los 60 milimol por litro. Y dentro de las bacterias más frecuentemente asociadas en los niños va a ser el Staphylococcus aureus, y ya en los adultos pueden ser las Pseudomonas aeruginosa, el Achromobacter y la Burkholderia cepacia. Dentro de los síntomas de fibrosis quística vamos a encontrar que el paciente va a tener sudor salado, va a tener mala absorción de grasas, va a tener insuficiencia pancreática, infecciones respiratorias frecuentes, va a presentar tos con expectoración, van a presentar rinitis, sinusitis y poliposis nasal. Los hombres van a presentar infertilidad y las mujeres van a tener una disminución de la fertilidad. En el adulto estos pacientes, más que todo, son pacientes que van a tener historias de presentar neumonías y rinosinusitis a repetición. Estos procesos infecciosos en los pulmones van a llevar a que desarrollen posteriormente las bronquiectasias. Y estos pacientes van a presentar poliposis nasal en más del 20%. Pueden presentar poliposis nasal y pueden presentar también una mucopiosinusitis del seno maxilar con una protrusión de la pared lateral. La poliposis nasal en niños es frecuentemente una indicación clínica de fibrosis quística. La poliposis nasal en pacientes con fibrosis quística se va a volver más común a medida que el niño va a crecer, con una prevalencia hasta el 50% en los adolescentes. Entonces, siempre que miremos un niño que presente poliposis nasal, tenemos que sospechar en fibrosis quística. Dentro de los cambios nasosinusales se dice que estos pacientes pueden presentar hasta en un 66% una hipoplasia del seno frontal, pero también pueden presentar aplasias. Estos pacientes también pueden presentar mucoceles que se van a convertir en pioceles y van a causar una esclerosis ósea. Y también pueden producir cambios inflamatorios como el engrosamiento mucoso, abombamientos mucosos o pérdida de la pared nasal lateral. Dentro del tratamiento que se ha indicado para estos pacientes, se dice que el ivacaftor, que es un agente terapéutico basado en genes, que es un potenciador de regulador transmembrana de la fibrosis quística, aumenta la probabilidad de apertura de estos canales, incrementando así el flujo de los iones a través del canal. Se dice que este medicamento se observó que iba a producir una reversión de la enfermedad sinusal y potencia el efecto de algunos antibióticos, incluido la ciprofloxacina. Incluso se dice que tiene algún efecto antibacteriano. También el TSA-factor se ha indicado como tratamiento, que también es un corrector selectivo de los reguladores transmembrana que va a facilitar el transporte celular y va a restaurar esta proteína en la posición correcta de la superficie celular. También se han indicado mucolíticos, irrigaciones nasales con adornasa alfa, que es una solución altamente purificada de la desoxirribonucleasa recombinante humana, que es una enzima que va a separar selectivamente moléculas de ADN que disminuyen la viscosidad de las mucosidades. Y esto va a favorecer la movilización de estas secreciones y baja la probabilidad de infecciones y o daño tisular. También se han indicado antibióticos tópicos, lavados nasales con solución salina, esteroides nasales y la cirugía nasosinusal en pacientes que no respondan adecuadamente al tratamiento médico indicado. Luego está el déficit de la alfa-1 antitripsina, que esta es una glucoproteína producida por los hepatocitos y su función es inhibir a las proteasas, en particular las liberadas por los neutrófilos, en su misión reparadora y de limpieza de los agentes externos en el pulmón, y así evitan la destrucción de los tejidos sanos del organismo. Y el gen que la codifica se va a localizar en el cromosoma 14. Y el déficit de la alfa-1 antitripsina va a producir enfisema porque va a haber una destrucción progresiva de los alvéolos. Aquí se va a producir el enfisema más que todo en la tercera y cuarta década de la vida. El humo del tabaco va a contribuir con este enfisema porque va a producir la destrucción de la elastasa, ya que oxida la alfa-1 antitripsina disminuyendo su actividad. El hígado en esta enfermedad va a ser el segundo órgano afectado, por lo cual vamos a observar que los pacientes también pueden presentar cirrosis. Y se va a producir enfisema pulmonar, bronquitis crónicas, bronquiectasias, asma de difícil manejo, neumonías de repetición y las rinosinusitis de repetición también. Dentro de las rinosinusitis y las enfermedades granulomatosas, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a tener la granulomatosis de Wegener, que esta es una enfermedad multisistémica autoinmune que está caracterizada por vasculitis, que van a estar asociadas con granulomas necrotizantes secundarios a la trombosis que se produce en esta enfermedad.
Primariamente, esta granulomatosis va a afectar fosas y senos paranasales en su forma localizada y en la generalizada que puede afectar pulmones y riñones. Los oídos, nariz y garganta se van a afectar en un 92%, los ojos en un 52%, y estos pacientes pueden presentar destrucción del cartílago septal y posteriormente pueden presentar nariz en silla de montar. Pueden presentar necrosis que pueden llevar a deformidades también craniofaciales. Dentro de los cambios que vamos a observar en la mucosa nasal en la enfermedad de Wegener, podemos observar aquí un eritema friable y la mucosa granular sobre el cornete medio derecho. Y aquí podemos observar como nódulos submucosos en el cornete inferior. Y aquí podemos observar ya después de 8 meses de tratamiento con ciclofosfamida en estos pacientes, la notable mejoría en estos pacientes. Dentro de los cambios pulmonares que estos pacientes pueden presentar nódulos cavitados en los campos pulmonares, como podemos observar aquí. El diagnóstico va a estar dado por la asociación de varios aspectos, como la presencia de vasculitis granulomatosa en biopsia nasal. También debemos buscar la afectación pulmonar y o renal cuando hay una enfermedad generalizada, y debemos buscar si hay presencia en sangre de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que estos van a estar positivos en la mayoría de los pacientes que tengan una enfermedad sistémica y solo en el 50% de los pacientes que presenten una enfermedad localizada. El tratamiento que vamos a indicar en estos pacientes va a ser ciclofosfamida. Podemos indicar esteroides sistémicos en alta dosis, metotrexate, rituximab o azatioprina. También debemos indicar lavados nasales con solución salina y cremas con esteroides, debridamiento de costras y cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva la vamos a indicar hasta un año después de la remisión de la enfermedad. Y estos pacientes, si no instauramos un tratamiento adecuado, van a tener una sobrevida de 5 meses. Luego tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que antes se conocía como Church-Strauss, que esta es una rara forma de vasculitis caracterizada por asma que va a ser de un establecimiento hasta la edad adulta. Estos pacientes van a presentar rinitis severas, pólipos nasales y otras manifestaciones sistémicas como resultado de la inflamación granulomatosa eosinofílica amplia de los tejidos. Y aquí va a estar asociado a ANCAs perinucleares. Y solo el 59% de estos pacientes van a tener evidencia de poliangeitis. Y se desconoce su etiología, pero se presume que es una enfermedad idiopática autoinmune que va a afectar eosinófilos, células endoteliales y linfocitos. Dentro de su epidemiología tiene una incidencia anual de 0.5 a 6.8 nuevos casos por millón de habitantes. Tiene una incidencia anual en asmáticos de 67 nuevos casos por millón de habitantes y una prevalencia de 10.7 a 13 casos por millón de habitantes. Va a tener 3 etapas clínicas. En su etapa prodrómica, que se va a manifestar como una rinitis alérgica, rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales y asma. Luego tiene una etapa eosinofílica, periférica y tisular, y la vasculítica, en la que ya va a haber una enfermedad extrapulmonar con vasculitis asociadas con manifestaciones severas y fatales, como polineuropatías, miocarditis, hemorragias cerebrales, eventos isquémicos y perforaciones intestinales. Dentro de las manifestaciones nasosinusales, el paciente va a referir obstrucción nasal en un 95%, van a presentar costras en un 75%, pueden presentar epistaxis en un 60%, presentan rinorrea en un 95%, van a presentar dolor facial e hiposmia en un 90% de estos pacientes. Y también pueden presentar rinosinusitis crónicas polipoideas o no polipoideas. Van a presentar rinosinusitis sin pólipos en un 70% y polipoideas en un 54%. Aquí podemos observar una ocupación casi total de senos maxilares y de los complejos osteomatales y los etmoidales y fosas nasales. Dentro de los criterios diagnósticos, según el Colegio Americano de Reumatología, es que el paciente presente asma,
que tenga una eosinofilia en sangre periférica superior al 10%, que presente rinosinusitis a repetición, que tengan infiltrados pulmonares que puedan ser transitorios, vasculitis comprobadas histológicamente con presencia de eosinófilos extravasculares y que presenten una motoneuritis múltiple o poliadenopatías. El tratamiento que vamos a indicar en estos pacientes también va a ser con esteroides, con ciclofosfamida, azatioprina, metotrexate. Podemos indicar lavados nasales con solución salina, esteroides tópicos nasales y lubricantes nasales. Y podemos indicar una cirugía nasosinusal que esta está asociada con alta recurrencia y pueden desarrollar mucoceles. Estos pacientes tienen una remisión total de un 81 a un 92% de ellos y la artritis coronaria es la principal causa de muerte en estos pacientes. Luego, hablando acerca de la sarcoidosis, esta es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida y esta va a tener una afectación menor del 10% nasosinusal y aquí van a incrementar los procesos inmunes celulares en los lugares afectos. Y aquí la presentación clínica más habitual va a ser una linfadenopatía ilear que va a ser bilateral y puede haber afectación parenquimatosa y a menudo en estos pacientes esta afectación pulmonar va a ser asintomática. Ya en su histología van a presentar nódulos epitelioides que no van a tener necrosis gaseosa y pueden aparecer en todos los órganos con especial predilección por los pulmones, los ganglios linfáticos y la piel. Dentro de las manifestaciones clínicas, estos pacientes pueden presentar un lupus pernio que va a tener predilección por la nariz. Ellos van a referir también que van a presentar obstrucción nasal, pueden presentar rinorrea mucopurulenta, pueden presentar costras, pueden presentar granulomas submucosas en mucosa septal y de los cornetes. Y también pueden presentar rinosinusitis estos pacientes. Y otras localizaciones posibles en los que van a mostrar lesiones cervicofaciales van a ser ganglios linfáticos cervicales, las amígdalas, las glándulas salivares, tiroides y las localizaciones otoneurológicas. El diagnóstico lo vamos a establecer porque estos pacientes pueden presentar el síndrome de Hereford, que es la parotiditis, uveitis, fiebre y pueden presentar parálisis facial. Dentro de sus criterios diagnósticos van a ser la confirmación histopatológica de granulomas no caseificantes. Estos pacientes pueden presentar rinosinusitis crónica con pobre respuesta al tratamiento convencional, con evidencia radiológica y a menudo con nódulos en el septo y o cornetes. También van a tener los niveles elevados de la enzima convertidora de angiotensina. También que hay una evidencia frecuente de sarcoidosis sistémica, especialmente pulmonar, y que no tengamos evidencia de otras enfermedades granulomatosas como la granulomatosis de Wegener. Dentro de los tratamientos podemos indicar a INES. En estos pacientes, el 75% de estos pacientes pueden ser tratados sintomáticamente cuando se encuentran en etapa 1. También podemos indicar corticoides, azatioprina, metotrexate, el infliximab, también lavados nasales con solución salina, esteroides nasales, y también podemos indicar tratamiento quirúrgico si las lesiones sinusales persisten. En las infecciones fúngicas, estas infecciones más frecuentemente van a simular a las rinosinusitis granulomatosas. Y aquí podemos observar dentro de sus formas clínicas que van a estar la invasiva fulminante, invasiva crónica y la invasiva granulomatosa, que estas dos van a estar prioritariamente relacionadas con cuadros de rinosinusitis crónicas que no responden al tratamiento. Y también pueden presentar otras formas clínicas como la no invasiva o la fúngica y la rinosinusitis fúngica alérgica. Y el diagnóstico de estas las vamos a hacer tras las exéresis quirúrgicas terapéutico-diagnósticas con el posterior análisis histopatológico y microbiológico correspondiente. Y algunos de estos pacientes que son inmunocompetentes son los que van a presentar el curso prolongado de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, podemos en las formas invasivas, como en la mucormicosis, que más que todo se va a dar en pacientes inmunodeprimidos, como ser diabetes, leucemia o pacientes con SIDA. Estas infecciones van a tener un curso muy rápido en el que puede haber una invasión rinocerebral. Estos pacientes pueden presentar necrosis extensas, en los cuales es muy importante realizar su tratamiento médico y quirúrgico. Hay que realizar debridamiento de todas las áreas necróticas
y podemos observar que pueden producirse fístulas hacia la cavidad oral y también pueden producirse comunicación con el encéfalo y pueden producirse abscesos posteriormente. Luego tenemos las infecciones por micobacterias, que las micobacterias atípicas van a ser más frecuentemente en pacientes que presenten SIDA también. Y aquí podemos observar que pueden producir lesiones nasales sospechosas de estos procesos, pueden presentar nódulos gelatinosos en la mucosa, pueden presentar nódulos gelatinosos en mucosa nasal, pueden presentar úlceras y costras que posteriormente van a producir perforación del septum nasal y pueden presentar pápulas a nivel de la región nasal también, lesiones en forma de placa. Y las manifestaciones como alteraciones polipoideas ya van a ser más raras en esta enfermedad. Luego, hablando acerca del rinoescleroma, aquí el síntoma predominante en estos pacientes va a ser la obstrucción nasal acompañada de rinorreas y epistaxis. Esta va a tener diferentes estadios. El primer estadio va a ser el catarral, que no va a haber una clínica específica de un rinoescleroma. El paciente va a referir una rinorrea mucopurulenta y puede presentar costras. Y en etapa granulomatosa o hipertrófica va a estar caracterizada por la formación de nódulos o pólipos. También pueden presentar destrucción cartilaginosa y ósea y la invasión a tejidos vecinos. Y ya en la etapa en la que hay esclerosis, se va a caracterizar por la fibrosis y posible estenosis de estos pacientes de diferentes áreas afectadas. Y aquí los cultivos van a ser esenciales para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, podemos observar que pueden desarrollarse lesiones granulomatosas que pueden llegar a causar obstrucción de fosas nasales, incluso pueden llegar a causar obstrucción de la vía aérea, porque pueden producir estenosis laringotraqueales. Y aquí podemos observar que hay una ocupación de seno maxilar izquierdo y de fosa nasal izquierda. Y en los estadios catarral y granulomatoso tenemos que dar tratamiento con antibióticos como el ciprofloxacino, la rifampicina o la clindamicina durante 6 semanas como mínimo. Y en las enfermedades granulomatosas neoplásicas, aquí el linfoma de células T periféricas, el linfoma nasal T, que va a provocar una destrucción centrofacial que puede llegar a ser extensa y se va a iniciar en la cavidad nasal. Puede llegar a producir también fistulizaciones a cavidad oral. Aquí podemos ver la afectación que puede presentar. Y aquí el principal diagnóstico diferencial que vamos a establecer es con la granulomatosis de Wegener, que histopatológicamente el diagnóstico de esta va a ser difícil porque sabemos que son lesiones que van a presentar áreas extensas de necrosis y por lo cual se pueden requerir tomas de biopsia frecuentes de estos pacientes. Y el diagnóstico lo vamos a confirmar por histopatología y por la inmunistoquímica, y su tratamiento va a ser con quimioterapia y radioterapia. Luego, hablando de las discinesias mucociliares, precisamente hablando del síndrome de discinesia ciliar primaria, sabemos que el sistema de transporte mucociliar es el principal mecanismo de defensa del tracto respiratorio y una función eficaz de esta va a requerir de 2 componentes principales, que es la actividad ciliar y las secreciones de las vías aéreas. Estas van a actuar de manera conjunta y separada para conseguir la eliminación de todas las partículas de diferente naturaleza que van a penetrar por la corriente inspiratoria y van a ser atrapadas en estas secreciones que van a recubrir al epitelio respiratorio ciliado. Los síndromes clínicos por fallo primario y congénito del sistema mucociliar van a ser la fibrosis quística, el síndrome de Young y el síndrome de discinesia ciliar primaria. El síndrome de discinesia ciliar primaria, que es un desorden genético caracterizado por una enfermedad crónica del tracto respiratorio superior e inferior, infertilidad masculina y situs inversus en el 46% de los pacientes afectados, constituyendo entonces el síndrome de Cartagena. Aquí se pueden producir trastornos mucociliares por alteraciones de la secreción, que son la fibrosis quística y el síndrome de Young, que se dice actualmente que es una variante de la fibrosis quística. Estos van a constituir un problema de mayor amplitud orgánica porque estos van a tener afectación también del aparato digestivo y el fallo mucociliar
solo va a influir parcialmente en la evolución de la enfermedad. Y tenemos un dato que es muy interesante para diferenciarlo con la discinesia ciliar primaria, esta fibrosis quística, es que los pacientes masculinos van a tener azoospermia, mientras que en el síndrome de discinesia ciliar primaria el número de los espermatozoides va a ser normal, lo único que van a tener alterado va a ser la movilidad. Y en los trastornos mucociliares por alteraciones de la motilidad ciliar es lo que se conoce el síndrome de discinesia ciliar primaria. Y el síndrome de Cartagener, que va a ser la triada de situs inversus, sinusitis y bronquiectasias. Aquí podemos observar una estructura de un corte transversal de un cilio, y que los cilios son organelos celulares que los podemos clasificar en cilios primarios y los motores. Los cilios primarios no tienen función motora, solo son sensores de información, y los podemos encontrar en órganos de la visión, oído y olfato. Y también los han encontrado en células epiteliales tubulares renales. Y ya los cilios motores son los que vamos a estudiar más a fondo hoy, que son las que se van a encontrar en las superficies epiteliales de las células del tracto respiratorio superior e inferior, pero también los podemos encontrar en los plexos coroideos y en las células ependimarias de los ventrículos cerebrales, en la médula espinal y en los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. Y aquí podemos ver el corte transversal del cilio, en el cual vamos a observar los microtúbulos periféricos. Este cilio va a estar constituido por 9 microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales. Estos van a estar unidos por unas conexiones de nexina. Y aquí podemos observar los puentes de conexión. También van a tener brazos internos de la dineína, que son estos. Y los brazos externos de la dineína, que serían estos. Aquí los defectos ciliares más frecuentes que vamos a encontrar van a ser en un 80-95%. Van a haber déficit de la dineína, que puede ser una ausencia completa, que lo vamos a asociar con la inmovilidad ciliar. Y si solo hay una ausencia parcial de los brazos internos o externos, se van a asociar a movimientos discinéticos. Y también pueden tener afectación en la transposición o ausencia de este par central de los microtúbulos. En epidemiología, esto tiene un patrón hereditario autosómico recesivo, va a tener igual frecuencia en hombres que en mujeres, su incidencia va a ser de 1 en 15.000 nacidos a 1 en 30.000 nacidos vivos, y solo el 46% de los pacientes que tengan síndrome de discinesia ciliar primaria van a tener situs inversus. Su edad de diagnóstico más frecuente va a ser de 5.3 años, van a tener una esperanza de vida normal, y el factor de riesgo importante va a ser la consanguinidad. En la clínica, estos pacientes van a ser pacientes que desde que nacen van a presentar una rinorrea que va a ser permanente, y son niños que pueden presentar un distrés respiratorio que amerite que su ingreso intrahospitalario. Estos pacientes van a presentar en infancia otitis medias crónicas en un 80%, pueden presentar tos crónica productiva, pueden presentar también hipoplasias o aplasias de los senos paranasales. Son pacientes que también van a presentar la bronquiectasia, van a presentar el situs inversus. Y aquí podemos observar también la bronquiectasia, sí, en los hombres, ya que el flagelo va a estar afectado porque tiene una estructura similar de la dineína, entonces no van a tener una movilidad adecuada, lo que va a conllevar a una infertilidad en el hombre. Estos niños también van a tener sinusitis crónicas de instauración bastante precoz. En el diagnóstico lo vamos a establecer, vamos a hacer varios exámenes para descartar que no se trate de otras patologías. Hay que realizar la prueba del sudor en busca de ver si hay alteraciones para descartar una fibrosis quística. También vamos a realizar la cuantificación en sangre de las inmunoglobulinas y sus subclases para descartar un problema inmunitario. Hay que hacer cuantificación de la alfa-1 antitripsina
en la que los niveles normales en sangre van a ser de 150 a 350 miligramos por decilitro. También hay que hacer pruebas alérgicas para descartar la atopia. Si todo esto sale normal, podemos realizar la técnica isotópica con un trazador insoluble para la velocidad ciliar nasal, que la vamos a realizar con el tecnesio 99, y esto va a consistir en depositar una cantidad determinada del trazador en la vertiente posterior del cornete nasal inferior y vamos a medir la velocidad del transporte. Y vamos a considerar valores normales de 4 a 10.5 milímetros por minuto. Y ya vamos a decir que hay una estasis mucociliar nasal cuando este valor sea menor de 2 milímetros por minuto. Si observamos que esta prueba sale alterada, debemos repetir el estudio en 6 meses porque no podemos establecer el diagnóstico solo con un resultado positivo. Si este sale alterado, el segundo, vamos a realizar un estudio de la ultraestructura ciliar con una microscopía de alta velocidad de la movilidad ciliar. Este es como un protocolo diagnóstico de lo que debemos hacer ante la sospecha de un paciente con síndrome de discinesia ciliar primaria. Si tenemos la sospecha clínica de alteración mucociliar, tras descartar ya las otras patologías mencionadas, vamos a evaluar el transporte mucociliar. Si lo encontramos alterado en un intervalo de 6 a 12 meses, vamos a realizar la segunda determinación del transporte mucociliar. Si este está normal, ya descartamos el síndrome de discinesia ciliar primaria. Si está alterado, tenemos que hacer el estudio de la ultraestructura ciliar. Si es positiva, vamos a confirmar el diagnóstico del síndrome de discinesia ciliar primaria. Y si esta es negativa, ya debemos, si está anómala el estudio de la motilidad ciliar, vamos a confirmar el síndrome de la discinesia ciliar primaria. Y si está normal, ya debemos sospechar en una discinesia ciliar secundaria. Dentro de los exámenes complementarios que vamos a solicitar, van a ser la tomografía nasosinusal en estos pacientes en los que podemos observar una alteración de la mucosa nasosinusal. También podemos indicar tomografía de tórax en las que podemos confirmar la dextrocardia, las bronquiectasias y alteraciones intersticiales pulmonares. También podemos indicar pruebas funcionales respiratorias, que ya hacia la tercera década de la vida va a haber una deficiente función ventilatoria pulmonar que puede ser de leve a grave y va a ser consecuencia de los elevados niveles de mediadores inflamatorios generados por la infección permanente. También en estos pacientes podemos indicar un espermiograma en el cual vamos a observar que va a haber un número normal de espermatozoides y el aspecto macroscópico va a ser normal, pero no van a tener movilidad estos espermatozoides. Luego vamos a indicar el análisis del óxido nítrico nasal expirado, que va a estar muy disminuido en el síndrome de discinesia ciliar primaria. Pero se dice que en infecciones crónicas va a estar disminuido, pero en este problema va a estar sumamente disminuido. Y la causa de esta disminución se dice que es desconocida, pero hay algunas hipótesis en las que se puede hacer secundaria de la disminución de la expresión de la óxido nítrico sintasa a las agenesias de los senos paranasales o al aumento del consumo por estas infecciones de repetición que presentan estos pacientes. En esta tomografía nasosinusal podemos observar la ocupación del seno maxilar casi completamente. Estos pacientes también pueden presentar hipoplasias de senos maxilares, de los esfenoidales y sobre todo de los frontales. Y también la ocupación que vamos a observar de los diferentes senos paranasales. En la tomografía torácica, que podemos observar que va a haber la afectación pulmonar, pueden haber las bronquiectasias. Aquí también nos vamos a guiar porque el paciente puede presentar la dextrocardia. Y si podemos observar cortes a nivel abdominal, también podemos observar la localización anómala hepática. Dentro de las condiciones que nos van a soportar las pruebas diagnósticas para, si sospechamos del síndrome de discinesia ciliar primaria, va a ser el situs inversus más síntomas nasales o respiratorios, un distrés respiratorio neonatal de causas desconocidas, que tengan hermanos con discinesia ciliar primaria, especialmente si son sintomáticos, pacientes con tos productiva crónica diaria. Si se considera realizar pruebas para fibrosis crística, también hay que realizar pruebas para discinesia ciliar primaria si estos pacientes presenten rinitis, rinosinusitis o otitis media cerosas.
también por bronquiectasias inexplicables, otitis medias serosas en asociación con síntomas respiratorios superiores e inferiores, pacientes que presenten cardiopatías asociadas con heterotaxia, si hay sospecha de problemas respiratorios nasales o de oído. Dentro de las alteraciones congénitas de la ultraestructura ciliar, puede haber una ausencia completa de estos brazos de dineína, ausencia o defecto de los brazos cortos de los brazos internos de dineína, también ausencia o defecto de los brazos externos de dineína, defecto de brazos radiales, transposición ciliar, desorientación ciliar, y también pueden haber cilios que presenten una ultraestructura normal. Y dentro del tratamiento que vamos a indicar en estos pacientes, van a ser los antibióticos. Se ha recomendado la administración de macrólidos prolongados porque ha mostrado marcada mejoría de la sintomatología por los efectos antiinflamatorios que tienen y por su mediación inmunológica. También se dice que indicaban antibióticos continuos por 10 días cada mes, como amoxicilina, ácido clavulánico, cefalosporinas o trimestoprim sulfo. También se indicaban broncodilatadores en los periodos de crisis de estos pacientes y se recomendaba, pero no estaba comprobado, indicar también esteroides inhalados. También corticoides nasales podemos indicar en estos pacientes, AINES o el tratamiento quirúrgico en pacientes que no respondan adecuadamente al tratamiento. Dentro de las recomendaciones de los distintos tratamientos, dentro de los que recomendaban de una manera rutinaria eran hacer fisioterapia y ejercicio porque se decía que mejoraba la función pulmonar en estos pacientes. Y también recomendaban de forma individualizada el suero salino al hipertónico. Y en las exacerbaciones recomendaban administrar los antibióticos y también las vacunas antineumocócicas y antigripales. Y el tratamiento otorrinolaringológico lo recomendaban los antibióticos en las exacerbaciones y el drenaje transtimpánico solamente de forma individualizada. Y los lavados nasales diarios que sí lo recomendaban de manera rutinaria. Y en la población pediátrica los microorganismos más frecuentes son los Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Y a medida que va avanzando la edad van a aumentar los pacientes en los que se ha aislado Pseudomonas aeruginosa. A estos pacientes se recomienda realizarles un seguimiento clínico, dejarles citas con neumología de 2 a 4 veces al año cuando son niños y de 1 a 2 veces al año cuando son adultos. Con el otorrinolaringólogo se recomienda de 1 a 2 veces por año en niños y en adultos solo cuando sea necesario. En los niños se aconseja realizar audiometría cada vez que se asiste a estas consultas con el otorrinolaringólogo. Y otras terapias que se indican son la fisioterapia respiratoria, el seguimiento con el nutricionista, medicina reproductiva y psicología. Y dentro de las pruebas complementarias en el seguimiento se aconseja indicar rayos X de tórax cada 2 a 4 años, tomografía de tórax a los 5 a 7 años y cuando se requiera clínicamente según cada caso. También el cultivo de secreciones respiratorias de 2 a 4 veces por año, cultivo de micobacterias atípicas cada 2 años y si el paciente presenta un deterioro clínico sin causa aparente. Y exámenes de función pulmonar de 2 a 4 veces al año. Y los estudios de respuesta a los broncodilatadores si hay sibilantes persistentes o deterioro clínico sin una causa aparente en estos pacientes. Dentro de las conclusiones es que la rinosinusitis crónica polipoidea y el asma van a coexistir en más del 90% de los pacientes con la triada del ASA. La poliposis nasal en niños nos hace sospechar en fibrosis quística o discinesia ciliar primaria. Las enfermedades multisistémicas causantes de rinosinusitis crónica van a meritar un manejo multidisciplinario y su detección precoz para disminuir la mortalidad de las mismas. Y el hallazgo otorrinolaringológico más constante de la discinesia ciliar primaria va a ser la rinorrea mucopurulenta continua en cualquier época del año. Y esto sería todo. Gracias. Ok, muy bien, Tania. Solo ciertas cositas para recordar en cuanto a la triada